Estimados, reciban un atento saludo de parte de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología. Para nosotros es un gusto compartir estos espacios de difusión de conocimientos en este evento denominado Conversatorio sobre Astrobiología. En esta charla se hará un repaso por la historia del universo para ubicar la vida en la Tierra, tanto en el espacio como en el tiempo. Se abordarán las huellas que se espera observar de la posible existencia de vida fuera de la Tierra, repasando las condiciones básicas para el desarrollo de esta. Al mismo tiempo, se revisarán los esfuerzos y avances tecnológicos que usa la astronomía para develar las propiedades de otros planetas y exoplanetas que podrían ayudar a encontrar huellas de vida extraterrestre. Antes de iniciar, recordamos a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Facebook. Las preguntas serán canalizadas al conferencista al final de su intervención y a lo largo de la conferencia se colocará en este mismo espacio el enlace para resistencia. Para iniciar, damos la bienvenida a Santiago Bernal, quien se graduó de físico por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, tuvo su maestría en astrofísica por la Universidad de Valparaíso y actualmente es estudiante de doctorado en astrofísica por la Universidad de Valparaíso. Es miembro del Consorcio Vega, Astrofísica Extragaláctica en Valparaíso, miembro del SDSSB para el estudio de la física de AGNs y miembro del proyecto Titanes para la exploración y estudio de agujeros negros supermasivos. Ha participado en investigaciones sobre ambiente galáctico, galaxias con núcleo activo, gas ionizado en galaxias y variabilidad de emisión del disco de AGNs. El día de hoy nos expondrá el tema astrobiología en busca de huellas de vida extraterrestre. Muchas gracias y bienvenido. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que se han dado cita a este conversatorio. Entonces, voy a iniciar con la presentación que, como escucharon, busca hacer más que nada un recorrido sobre la vida en el universo y la vida que conocemos actualmente está en nuestro planeta y ahora nosotros queremos estudiar la vida fuera del planeta, que es a lo que le llamamos vida extraterrestre. Por eso el título de En busca de huellas de vida extraterrestre. Pues, primero, para hablar de la astrobiología, decirles que la astrobiología es un campo de estudio muy amplio que involucra a muchas ciencias como la física, la química, biología, astronomía, geología. También se podría incluir a la filosofía dentro de las ciencias que involucra la astrobiología. Y el día de hoy voy a hacer mención más que nada en el campo de la astronomía y hablando de los objetivos de estudio de la astrobiología que van desde el origen de la vida y también el futuro de la vida, y como los sistemas planetarios, ciencias planetarias, que es la búsqueda de planetas fuera del sistema solar y las condiciones de estos, y también otro de los objetivos de estudio de la astrobiología, que suele ser muy llamativo, es la búsqueda de civilizaciones con tecnología, que es lo que se le llama inteligencia extraterrestre. Lo mencionaremos un poco al final. Entonces, para iniciar, hablar un poco del origen y la evolución del universo. Voy a utilizar esta regla que nos ayuda a ver las diferentes épocas del universo, desde su nacimiento hasta la época actual. Y aquí he marcado algunos momentos que me parecen importantes resaltar. Y para empezar, es el origen del universo. Actualmente, en nuestras teorías, nosotros decimos que antes del universo no había nada, no había ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, sino que todo surgió en el nacimiento de ese universo. Tanto el tiempo como el espacio empezaron a existir desde el momento que surge el universo y a eso le podemos llamar como el tiempo igual a cero. Luego las condiciones y las reglas del universo se desarrollaron en unas fracciones de segundo muy cortas. En un tiempo aquí marcado como 10 a la menos 32 segundos, desde 0,
31 ceros y un 1, un número muy pequeñito. En ese tiempo sucedió algo que es muy interesante, lo que le llamamos inflación, que nos dice que el universo pasó de ser del tamaño de un átomo, algo muy pequeñito, a tener unos 2-3 centímetros de diámetro. Y hacer eso en tan poco tiempo es extraordinariamente rápido, por lo que esto marcó lo que se conoce como la homogeneidad del universo, es decir, que el universo sea el mismo en cualquier punto en el que nos encontremos. Luego tenemos un tiempo de 10 a la menos 6 segundos, que es donde se empiezan a formar las primeras partículas como los protones o los electrones. Y luego ya a los 100 segundos desde el nacimiento del universo se empezaron a formar los primeros núcleos livianos, en este caso los núcleos de hidrógeno principalmente, fueron los que se formaron aquí. Luego tenemos un punto que siempre es muy interesante, es cuando se separa, le llamamos que es cuando se separa la materia de la radiación, y esto ocurrió a los 380.000 años, y básicamente es que como el universo estaba muy caliente pero se estaba expandiendo, entonces se fue enfriando, y en este momento se pudieron combinar esos núcleos de los átomos con los electrones y formar los átomos neutros. Y esto permite que la luz que estaba en el universo ya no esté colisionando a cada momento o interactuando a cada momento con estas partículas y pueda viajar libremente. Y de aquí quizás escuchen sobre el fondo cósmico de microondas. Este es su origen y de aquí se toma la foto que tenemos del universo cuando este era más joven. Y después de eso pasa una época a la que le llamamos la época oscura, porque no había nada generando luz, no había nada generando radiación, hasta que a los 250 millones de años empiezan a formarse las primeras estrellas. Entonces todo ese gas que teníamos en el universo, como se seguía enfriando, por acción de la gravedad empezó a acumularse y esto dio origen a las primeras estrellas. Y más adelante, estas estrellas, junto con más cúmulos de gas, se fueron ubicando en lo que ahora conocemos como galaxias, ¿sí? Esto sucedió a los 670 millones de años, más o menos, y además las primeras estrellas que se formaron, muchas de las primeras estrellas que se formaron, también empezaron a morir. Y esto es muy importante porque, considerando la evolución de una estrella, cuando una estrella empieza a emitir radiación, se debe a que el hidrógeno se empieza a combinar y entonces forma núcleos de helio. Y luego el helio se vuelve a combinar y forma carbón. Y así sucesivamente hasta llegar al hierro. Y una vez que sucede esto, no se forman más elementos, sino que la estrella va a morir y su muerte dependerá de la cantidad de masa inicial con la que nació. Estrellas como el Sol, estrellas con una masa similar a la del Sol, pasan por una fase de gigante roja, que es cuando se hinchan, y luego se transforman en nebulosas planetarias, dejando únicamente el centro, que va a ser luego una enana blanca, y sus capas más exteriores empiezan a ser regadas por el medio estelar. Si una estrella es más masiva que el Sol, por lo menos de unas 3 veces la masa del Sol, entonces se va a hinchar también y eso se conoce como una supergigante roja y luego va a estallar en una supernova. Y este fenómeno es muy interesante porque al ser la supernova una liberación muy grande de energía, las capas más externas quieren caer hacia el centro de la estrella, pero empiezan a rebotar con otros elementos y esto también da origen a la formación de elementos más pesados, más allá del hierro. Y finalmente, pues la estrella terminará como una estrella de neutrones o como un agujero negro. Pero a nosotros lo que nos interesa
es que en estos fenómenos queda algo como este. Esta es una nebulosa planetaria que se conoce como la nebulosa del Cangrejo. Y lo que vemos aquí, estos filamentos de material, están hechos de elementos pesados. Entonces, en las estrellas y más que nada en la muerte de estas, se empiezan a originar los primeros elementos pesados, más allá del hidrógeno y el helio. Entonces, estos están presentes ahora en nebulosas como esta de aquí, que es donde se forman las estrellas. Y ahora las nuevas estrellas van a considerar estos elementos para su formación. Es así que llegamos al punto de 9.000 millones de años después del nacimiento del universo, que es cuando se forma el sistema solar. Y la formación del sistema solar, aquí vemos una representación ilustrativa nada más a la izquierda, donde tendríamos en el centro la estrella, que para nuestro caso sería el Sol, y aquí un disco. Entonces ese disco ya estaba lleno de elementos más pesados por la muerte de las estrellas anteriores. Y acá a la derecha lo que vemos es una imagen real de la formación de un sistema planetario. En el centro está una protoestrella, ¿sí?, donde están haciendo la estrella. El disco está alrededor y estos círculos negros que vemos aquí son las órbitas por donde se están formando los planetas y cómo estos van barriendo con el material. Entonces, de ahí no vemos el reflejo del gas del disco. Observando estas nebulosas donde se forman estas estrellas similares a la nebulosa donde se formó el Sol y el sistema solar, se han encontrado muchas moléculas más complejas, es decir, ya no únicamente elementos más pesados, sino ya moléculas más complejas, algunas con base de alcohol, algunos ácidos, azúcares y muchas más. Entonces, en esta primera parte hemos visto que en las nebulosas ya tenemos moléculas que son parte ahora de la vida como la conocemos. Y así pasamos ahora a la historia de la Tierra. Y nuestra teoría sobre la formación de la Tierra nos dice que en este sistema que se estaba formando había dos planetas que estaban muy cerca, uno que le llamamos la prototierra y otro el que le llamamos Theia, y que estos dos colisionaron. Y como resultado de esto, pues dejaron a la Tierra, nuestro planeta, y a la Luna. Sin embargo, no nacieron como lo vemos ahora, sino que hubo una época donde los restos de ese disco de formación planetaria, que eran cometas y meteoritos, empezaron a bombardear al planeta, y esto ayudó porque es en estos objetos donde se encuentra el agua. Por ejemplo, en los cometas sabemos que están hechos de agua, entonces esa agua ahora pasa a formar parte de la Tierra y es lo que formó los océanos. Y en los meteoritos se han encontrado moléculas complejas que son las que dieron origen después a toda la química en los océanos. Y sucede que después de cientos de millones de años de la formación de la Tierra, las condiciones que ésta tenía permitió que la química desarrollara unas moléculas cada vez más complejas hasta que apareció el ARN y después el ADN. Y aquí ya podemos hablar que este sería el inicio de la vida en la Tierra, ¿no es cierto? Y inicio de la única vida que conocemos hasta ahora. Y para un tiempo de unos 11.300 millones de años, es decir, hace unos 2,5 millones de años, mirando el pasado, aparecieron naciendo bacterias, que son básicamente unas bacterias que hacen fotosíntesis, usan la luz solar para sintetizar azúcar a partir del dióxido de carbono y del agua, que eran dos moléculas muy abundantes en la Tierra, ¿cierto? Y estas imágenes son de cianobacterias actuales y de estas llenando parte del mar aquí en la Tierra.
Entonces, esto es muy importante porque en este proceso, en el proceso de la fotosíntesis, lo que se libera es oxígeno. Y entonces lo que provocaron estas cianobacterias es que el oxígeno empezara a llenar la Tierra. En este gráfico de aquí tenemos una idea de cómo sería la presión de oxígeno o la presencia de oxígeno en el planeta, y mirando hacia el pasado, y vemos que antes de los 2.5 millones de años no había oxígeno en la atmósfera. Luego, con la aparición de estas cianobacterias, ¿cierto? El oxígeno primero se acumuló en los océanos. En el siguiente paso empezó a ser absorbido en la superficie y luego ya empezó a llenar la atmósfera. ¿Sí? Es decir, que este oxígeno molecular, el O2, puede ser un indicador de vida. Entonces, en toda esta historia hemos visto la aparición de organismos capaces de sintetizar una molécula como el oxígeno molecular, son un indicador de vida. Y a esto es a lo que le vamos a llamar las huellas de vida, lo que queremos buscar en otros planetas. Y para eso primero tenemos que tener conciencia de qué es el espectro electromagnético, que es básicamente la luz, y tenemos diferentes tipos de espectros, o los clasificamos así. El espectro continuo, que está aquí arriba, es tener un objeto que emite en todos los colores, lo observamos y lo que vamos a ver es un continuo de todos los colores del arco iris. ¿Okay? Si tenemos un gas caliente, los colores que veamos van a depender de los elementos que conforman este gas. En este ejemplo, podríamos hablar de un gas de hidrógeno. Si un gas de hidrógeno está caliente, cuando veamos la luz que emite, vamos a ver únicamente unos ciertos colores, como el rojo, aquí un casi verde, un azul y un violeta. Y entonces eso nos va a decir que justamente lo que estamos viendo es hidrógeno. Pero si tenemos ahora una fuente que emite en todos los colores y en medio ponemos un gas frío, en este caso es el mismo gas de arriba, es decir, el gas de hidrógeno, cuando nosotros veamos esa luz, lo que vamos a tener es la ausencia de ciertos colores, de las mismas líneas que veíamos arriba, pero ahora se van a expresar como ausencia, ya que este gas está absorbiendo esa luz. Entonces, si hablamos de el hidrógeno, cuando veamos la ausencia de estos colores, vamos a decir corresponde a la presencia de hidrógeno. Y esto se traduce ya en un espectro con datos de esta forma, y lo que vemos en este gráfico, en el eje vertical está la intensidad y en el eje horizontal la longitud de onda, es decir, los colores de la luz, y miramos su intensidad, ¿no es cierto? Entonces la línea que está más arriba corresponde a lo que se ve en la parte superior de la atmósfera, es decir, digamos, casi fuera de la atmósfera. Y en la parte de abajo está lo que vemos después de que la luz atraviesa toda la atmósfera, el proceso de radiación solar al nivel del mar. Y en este caso, entonces, el sol sería nuestra lámpara que está alumbrando y nuestro gas frío vendría a ser toda la atmósfera. Y la ausencia de líneas son estas depresiones que vemos aquí. Entonces, estas depresiones corresponden no únicamente a elementos, sino también a moléculas. En este caso tenemos aquí señalada el O3, que viene a ser el ozono, lo que nos indica la presencia de la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra. Tenemos varias depresiones que nos indican la presencia de agua en la atmósfera, otra que nos indica aquí claramente el oxígeno molecular, la presencia de CO2, y mirando más ya se pueden encontrar la presencia de otras moléculas. Entonces, este espectro nos habla de la conformación o de los elementos que se encuentran en nuestra atmósfera. Y quisiéramos hacer lo mismo mirando la atmósfera de otros planetas. Y si queremos buscar vida,
Entonces, principalmente deberíamos buscar la presencia de ozono, es decir, del O3, que serviría, como sabemos, para proteger de la radiación ultravioleta, la presencia de agua, que es una parte fundamental para el desarrollo de vida, de CO2, de O2 y de metano, de CH4, que serían marcadores de actividad de vida. Pero si nosotros miramos este espectro de otros planetas y lo comparamos con la Tierra, obtenemos algo como esto. Aquí vemos el espectro de la Tierra en la mitad y en las franjas marcados algunos elementos. Si vemos el espectro de Marte, pues no hay ninguna depresión, es decir, no existe absorción debido a la presencia de agua, por lo que no podemos ver agua en la atmósfera de Marte y tampoco vemos ozono. Sí vemos dióxido de carbono. Y algo similar pasa con la atmósfera de Venus, ¿no? No vemos presencia de agua, no vemos presencia de ozono, pero sí la de dióxido de carbono, que son de los mayores componentes en las atmósferas de estos planetas. Entonces, nuestro interés ahora va a ser intentar medir estos espectros para así poder ver las propiedades de las atmósferas y buscar esas huellas de vida extraterrestre. Entonces, para buscar esas huellas, lo que necesitamos son con qué observar, y estos van a ser los telescopios, y este ha sido uno de los más interesantes e importantes que hemos tenido, que se llama el telescopio Kepler, que fue lanzado en el 2009, funcionó correctamente hasta mediados del 2012, y luego ya para el 2018 dejó de ser de utilidad, que actualmente ya no se usa, pero en su tiempo de vida lo que hizo fue encontrar exoplanetas. Y nos dijo dónde teníamos sistemas planetarios fuera del sistema solar, y encontró más de 2000 exoplanetas. Un telescopio que actualmente está operando, que opera desde el 2010, es el telescopio TRAPPIST. Este es de la ESO. Y este es importante porque hace unos años, en el 2019, se anunció el descubrimiento de un sistema planetario que es muy similar al de la Tierra, que lo veremos después, que se llama TRAPPIST-1. Y entonces este sigue con la búsqueda de esos sistemas. ¿Cómo encontramos esos exoplanetas? Existen varias técnicas. La más popular es la del tránsito, y aquí les muestro un video. Entonces tenemos un sistema planetario, tenemos en el centro la estrella, los planetas que están orbitando, y si tenemos la suerte de mirarlos así de lado, lo que vamos a medir es aquí la intensidad de luz, y cuando pasa un planeta, la intensidad de luz que viene de la estrella disminuye, y cuando no, vuelve a crecer. Si pasan los planetas enfrente de este, vuelve a disminuir la cantidad de luz que recibimos de esa estrella, y después regresa a la normalidad. Y con esto nosotros podemos decir que lo que estamos viendo son tránsitos de planetas, si frente de su estrella. Tenemos también el método de la velocidad radial, y en este caso lo que podemos hacer es buscar planetas que sean muy masivos, de tal forma que aunque la estrella no esté relativamente quieta, sino en una órbita, y vemos la luz que viene desde la estrella, que cambia un poco su color. Cuando se acerca a nosotros es un poco más azul, y cuando se aleja se vuelve un poco más roja. Esto es como un efecto Doppler, pero para la luz. Y con eso podemos medir las masas, por ejemplo, de los planetas que están orbitando esta estrella. Y luego tenemos la imagen directa, que sería lo mejor que esperaríamos para poder confirmar la presencia de planetas alrededor de una estrella. Sin embargo, esta es la técnica más difícil de conseguir, principalmente porque lo que se tiene que hacer, y que no es tan fácil, es tapar la luminosidad de la estrella para poder ver el reflejo de la luz que viene desde el planeta. Entonces aquí a la derecha vemos una imagen real. En el centro está la estrella, que se ha cubierto para no ver su luz,
y alrededor vemos unos 4 objetos brillantes que son los planetas de esta estrella. Entonces, así hemos logrado descubrir algunos planetas. Pero ahora debemos preguntarnos si estos planetas que hemos encontrado son potencialmente habitables. Y para eso, de acuerdo a las condiciones de vida que conocemos en nuestro planeta, les hemos puesto algunos requisitos. El primer requisito es que estos planetas deben ser rocosos. Y si nos fijamos en el sistema solar, tenemos 4 planetas rocosos: Mercurio, la Tierra, Venus y Marte. Y los otros planetas son gaseosos, ¿cierto? Entonces esos ya no cumplirían con el requisito. También deberíamos pedir que estos planetas tengan una atmósfera, porque es muy importante para la vida. En el caso de Mercurio y Marte se han descartado, aunque Marte tiene una atmósfera, pero que es muy finita, ¿sí? De muy baja presión. Y Venus tiene una atmósfera, la Tierra tiene una atmósfera. Otra condición es que el agua puede estar en forma líquida, y por las mediciones que hemos hecho sabemos que en Venus no existe agua en forma líquida, por lo tanto se descarta y únicamente quedaría la Tierra. Además, existe otra condición para que un sistema sea potencialmente habitable: es que su estrella sea estable. Una estrella como el Sol es, digamos, una estrella tranquila, que si bien tiene un periodo en el que va cambiando su actividad, de repente tenemos llamaradas solares, pero no nos llegan a afectar mucho, ¿cierto? Sin embargo, hay estrellas que son muy activas, que son muy inestables y tienen estos fenómenos de llamaradas solares o de eyección de masa coronal muy continuamente. Y esto provoca que las atmósferas de los planetas sea desprendida y les pasa lo que le ha sucedido a Marte, ¿no es cierto? Se ha quedado ya sin atmósfera. Y con estas condiciones, entonces, encontramos algo que se llama la zona habitable. Y la zona habitable, en pocas palabras, es esa distancia entre la estrella y el planeta donde el agua puede estar en forma líquida. Porque necesitamos que el agua sea el solvente para que se dé la vida, entonces necesitamos que se encuentre en forma líquida. En esta imagen, en la parte de abajo está para el sistema solar. Como en rojo sería que está demasiado cerca del planeta, es decir, aquí el agua no podría estar en forma líquida, sino que se empezaría a evaporar. En verde es donde se cumple la condición, es decir, la zona habitable está en verde, y aquí vemos principalmente que la Tierra está justo en esa zona. Y en azul es cuando la distancia es muy grande y el agua en ese caso se congelaría. Y Marte, como ven, también está al borde de la zona habitable, pero ya no encontramos mares en esta por las otras condiciones que no cumplía. Y en la parte de arriba está el sistema TRAPPIST-1 que les mencioné, que es un sistema planetario que se descubrió en el 2019. Y que en particular tiene 3 aves. Entonces, es un buen lugar donde empezar a buscar señales o huellas de vida. Si existen otros planetas que se encuentran en la zona habitable, en estrellas que son similares a la Tierra, tenemos un planeta más que se llama Kepler 452b. Tenemos en estrellas que son menos masivas que el Sol, muchos otros planetas, también descubiertos por el telescopio Kepler, por eso ese nombre que tienen. Y tenemos una tablita de más planetas. Uno de los más interesantes es este que se llama Próxima b, que es un planeta que está alrededor de la estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri. Está a unos 4,2 años luz de distancia. Y luego planetas que se encuentran a mayores distancias, del que mencioné de TRAPPIST, están como a 41 años luz.
hay otros que están a más de 1000 años luz, pero hemos identificado varios planetas que se encuentran dentro de lo que conocemos como zona habitable y que son rocosos y que probablemente tienen una atmósfera. Entonces, nos interesaría medir los espectros de estos planetas, ¿cierto? Porque vimos que con los espectros que van a hacer la huella, podríamos determinar si es que existen indicadores o no de vida en estos planetas. No tenemos la capacidad para medir correctamente espectros como el que vemos de la Tierra o de los planetas cercanos, pero se hacen esfuerzos tomando datos como el que les muestro aquí, donde los puntos y los blancos, los amarillos, los rojos y los azules representan los datos que se han tomado con varios instrumentos y telescopios. En negro está un análisis de datos que han hecho y principalmente la línea negra con la sombra azul es el modelo que se obtiene al poner las condiciones del planeta o las condiciones que esperamos que tenga el planeta y con eso se obtiene un espectro y en este caso lo que han demostrado es que muy probablemente en este planeta que se llama WASP-19b se tenga la presencia de óxido de titanio y de sodio. Pero no tenemos mejores espectros que estos, lamentablemente. Esto se debe a que la cantidad de luz que recibimos de esos planetas es muy débil y que además algunos están muy lejos, como vimos, a más de 1000 años luz. Entonces es muy difícil medir esa luz y sus espectros principalmente. Para eso necesitamos mejores instrumentos y todos estamos esperando a que se ponga en órbita el telescopio James Webb, que tiene la capacidad ya de medir el espectro de la atmósfera de planetas cercanos, por lo menos, y también el telescopio extremadamente grande que se está construyendo en Chile, que se espera entrar en funcionamiento en el 2024, que también permitirá medir espectros de la atmósfera de planetas. Existen otros programas. La NASA también tiene un programa que se llama Pandora, que busca poner instrumentos en satélites más pequeños para medir de igual manera el espectro de la atmósfera de planetas cercanos. Entonces estamos todavía con la expectativa de lo que encontraremos con esto, que de seguro va a ser muy interesante. Pero, ¿por qué estamos buscando tan lejos, no es cierto? Quizás podríamos encontrar vida en nuestro propio sistema solar, que no sea en la Tierra, por supuesto. Y entonces uno de los candidatos viene a ser Venus, porque estar cerca de la zona habitable. Pero estudiando a Venus, sabemos que es, de hecho, el planeta con mayor temperatura en el sistema solar. Tiene una temperatura media de unos 737 Kelvin y su atmósfera está compuesta gran mayoría de dióxido de carbono, ácido sulfídrico y nitrógeno, lo que no es nada amigable para la vida. No recuerdo bien, creo que fue hace un mes o un par de meses, que salió la noticia de que habían encontrado, así con estos análisis de los espectros, habían encontrado la presencia de una molécula de fósforo que excedía los niveles que deberían estar presentes en la atmósfera de Venus. Y ese exceso únicamente, o la única hipótesis que podía cumplir con ese exceso, era la presencia de bacterias en las nubes de la atmósfera de Venus. Sin embargo, al día de hoy, esos resultados han sido desestimados, mostrando que fueron errores en el tratamiento de datos y en consideraciones que se hacen cuando se toman los datos, ya que esto depende mucho de los instrumentos que se estén usando. Entonces, esto lleva a la conclusión de que no existe tal exceso y por lo tanto no existe ninguna huella de que tengamos vida en Venus. Pero se sigue trabajando, ¿no es cierto? Otro candidato sería Marte. Es uno de los mejores candidatos, ya que
a pesar de tener una baja temperatura, ¿sí? De 227 Kelvin, y tener una atmósfera muy débil, como les había mencionado, que esta está conformada también en su mayoría por dióxido de carbono. Sí sabemos que en Marte tenemos agua, que seguramente también tuvo mares, como los mares que hay en la Tierra. Y además se ha visto la formación en los polos, ¿no es cierto?, de la agua congelada en los polos. Entonces, Marte es uno de los planetas más explorados por eso. Y aquí una muestra de ello son todos los instrumentos que están alrededor de Marte, que son muchos satélites, son de diferentes países o instituciones. Y también los rovers que se han puesto en Marte. En esta imagen aún faltan el Perseverance, que es el último rover que llegó a Marte en febrero o en enero de este año, y el drone, ¿no es cierto?, Ingenuity, que ya realizó un par de vuelos en la superficie de Marte. Hay más planes de enviar más rovers, algunos que puedan hacer excavaciones profundas en Marte, ya que se teoriza que al haber existido océanos en Marte, el tiempo fue suficiente para que se desarrollara la vida, y si es que hubo vida, parte de esa quedó debajo de la roca que cubre ahora el planeta. Entonces, probablemente se pueda encontrar señales de vida, si es que no es vida en sí, si es que cavamos dentro de la roca de Marte. Pero eso tenemos que esperar a que suceda, que se haga la investigación. Más candidatos son algunas lunas o satélites de Júpiter y Saturno. Por ejemplo, está Europa. Y lo que conocemos de esta es que debe tener un núcleo metálico, una capa de roca muy grande y luego una capa de océanos, de agua y en estado líquido. Y además la superficie de esta luna, ¿no es cierto?, está cubierta completamente de hielo. ¿Por qué se mantiene en estado líquido el agua aquí? Se debe a que la gravedad entre el planeta Júpiter y la luna, ¿no es cierto?, hace que se dé toda una dinámica dentro de Europa, y estos océanos carguen energía y puedan mantenerse en estado líquido. Y pasa que en la superficie existen unas grietas, y por esas grietas se escapa material que está presente en estos océanos, y es lo que crea aquí estas manchas, como caminos que se ven en la imagen de la derecha. Y entonces otro de los planes que tienen las agencias espaciales es los de enviar instrumentos a que se posen aquí y ver de qué están hechas esas manchas de aquí, y sabríamos qué materiales, qué moléculas específicamente son las que se encuentran en los mares, en los océanos de Europa. Algo parecido sucede con la luna de Saturno, que se llama Encélado. Esta tiene también una capa que le cubre, y también tendría océanos líquidos debajo de esta capa. Algo que hace esta luna es emitir estos chorros por uno de sus polos. Y hace unos años la nave Cassini de la NASA sobrevoló esta luna y pasó por uno de estos chorros y midió muchas moléculas que detectó todo lo que podía detectar ese instrumento, y nos habló un poco de su composición. Sin embargo, no específicamente se han encontrado marcadores de vida. Se espera también poder enviar más instrumentos y hacer mejores mediciones para poder determinar cuál es la composición real de estos océanos. Y finalmente tenemos la parte de, si bien antes estábamos hablando de buscar vida y de buscar estos marcadores de vida, y estábamos pensando en la presencia de organismos como bacterias,
también se ha pensado en buscar vida inteligente, ¿cierto? Y para eso, hace algunos años existe el SETI, que es un instituto, como ellos mismos mencionan. Lo que intentan es encontrar evidencia de civilizaciones con tecnología, ya que pensaron cuando se fundó que estas podrían estar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la galaxia, perdón, en cualquier parte del universo. Y para eso, hasta el 2020 utilizaban el telescopio de Arecibo, que está ahora completamente destruido, aunque tampoco es que lo utilizaban siempre, de acuerdo a los datos del SETI, el tiempo de observación que tenían ellos para realizar su investigación de búsqueda de señales era de alrededor de 3 semanas por año. Sin embargo, ahora cuentan con sus propias antenas para detectar señales. Desde el 2007 tienen un arreglo de 42 antenas para detectar estas señales y su objetivo es llegar a tener un arreglo de 350 antenas, lo que les permitiría buscar más eficientemente posibles señales que vengan ahora desde objetos ya más específicos, porque cuando nació el SETI buscaba, apuntaba como que a estrellas o a diferentes partes de la galaxia esperando encontrar algo. Ahora con el descubrimiento de los sistemas planetarios, de los exoplanetas, que se ha hecho con otros instrumentos, con otros satélites, pues ya tienen objetivos más claros hacia dónde apuntar y buscar quizás estas señales. Para finalizar, únicamente quiero recalcar algunos datos y números. Luego, hasta que se formó el sistema solar, pasaron 9.000 millones de años. Después necesitamos 1.000 millones de años más hasta que se formara, hasta que apareciera el ADN o una célula con ADN aquí en la Tierra. Unos 3.000 millones de años más hasta que apareciera el primer organismo pluricelular. Y ya no es cierto, casi unos 700 millones de años más hasta que apareciera vida inteligente, y considerando el aparecimiento del hombre en la Tierra como la primera vida inteligente en el planeta. Entonces, son escalas de tiempo muy grandes las que le toma el universo, muy grandes para nosotros, para el universo puede ser muy poco, pero que no son observables para un humano. No podemos esperar seguir ese camino que hemos logrado recorrer aquí gracias a la observación de las diferentes etapas de la Tierra. Y también, hablando del futuro de la vida en el planeta, sabemos que en aproximadamente unos 2.000 millones de años, el Sol, como va a seguir su proceso, se va a empezar a hinchar y por lo tanto la temperatura en la Tierra va a empezar a incrementarse y va a ser tan alta que ya no podrá existir vida aquí en la Tierra. Aunque para eso, quienes estamos ahora aquí, ya habremos desaparecido del planeta. Solo quiero terminar diciéndoles que nos queda todavía mucho por aprender del universo, que hay muchas maravillas esperando por nosotros y que aún hay muchas posibilidades de encontrar vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la charla. Ahora vamos a dar paso a las preguntas por parte de los participantes. La primera pregunta nos dice, ¿dentro de nuestro país existe tecnología necesaria para realizar búsqueda de exoplanetas? Y en respuesta a ello, ¿qué tipo de investigación en relación a vida extraterrestre se realiza desde Ecuador? Ya. Ecuador lamentablemente no ha hecho una inversión en tecnología espacial que pueda ser parte de la competencia a nivel internacional. Es decir, Ecuador no ha desarrollado ni ha pactado con nadie para poner, por ejemplo, un satélite en el espacio que sea capaz de encontrar exoplanetas. Pero lo que sí se puede hacer desde Ecuador, y no sé si alguien lo haga, es acceder a los datos de los satélites que existen. Muchos datos son libres y entonces
quienes tengan interés en investigar exoplanetas o en encontrar exoplanetas pueden acceder a estos datos, porque la cantidad de datos que generan los telescopios actualmente es muy grande y siempre hacen falta personas que los estén analizando. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los objetivos de encontrar vida fuera del planeta Tierra? Ya, es una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Pues primero es una cuestión filosófica, respondernos a la pregunta de si estamos solos o no, saber si es que estamos solos o no en este universo, siempre va a ser una gran pregunta que esté presente en la humanidad en sí. Lo otro es encontrar las posibilidades de nueva química, por ejemplo, ¿sí? Que nos daría muchas ventajas. Es decir, encontrar algo que sea desconocido para nosotros, algo que no encontremos aquí en la Tierra, eso nos va a llevar a dar un paso en la tecnología en general. Entonces, encontrar vida en otro planeta, si bien en principio podría ser por curiosidad de algunos, siempre se puede aprovechar de esto para el bienestar de toda la humanidad. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué expectativas se tiene de la vida en este y en otros planetas? A ver, sintiendo aquí sobre el planeta Tierra, ¿cierto? Como les mencionaba, en unos cuantos miles, millones de años, sabemos que el Sol se va a hinchar y que terminará al final absorbiendo la Tierra y de hecho hasta la órbita de Marte se estima que crezca el Sol. Por lo tanto, en unos cuantos millones de años la vida va a dejar de existir en este planeta. En otros planetas, por ejemplo, los que mostraba que están en la zona habitable, como los de TRAPPIST-1, por ejemplo, de existir ahí las condiciones para que se dé la vida, sabemos que su estrella, al ser menos masiva, va a vivir mucho más tiempo. Y entonces ahí el desarrollo que podría tener la vida va a ser mucho más extenso que el que se pueda tener aquí en la Tierra. La siguiente pregunta nos dice muy buena exposición y excelentes datos que nos ha compartido. Se sabe que en Chile tienen de los telescopios más potentes y da mucha emoción incursionar en investigaciones de este tipo. Mi pregunta es, ¿qué otro tipo de análisis, aparte del espectro, para saber la composición de planetas y exoplanetas, de no ser el caso, cómo ha sido la evolución de este análisis de espectro, para encontrar elementos químicos, entre otros? Ya, buena pregunta, buena pregunta. Nosotros utilizamos en astronomía, lo que utilizamos es la luz. ¿Sí? Todo lo que podemos hacer se debe a la detección de la luz que viene de objetos. Y entonces nuestra única arma es observar esos espectros cuando se trata de estos exoplanetas. En un caso muy particular, que es el caso de estudiar la superficie o la composición de Marte, se ha dado el hecho de que cuando un asteroide impacta a Marte, puede liberar parte de la superficie de Marte y un pedazo de esos caer en la Tierra, que ha sucedido, y con eso podría ser ha realizado análisis que son diferentes a analizar un espectro de luz. Fuera de eso, aparte de los espectros, únicamente utilizando el método de la velocidad radial que les mostraba, que se puede estimar la masa del planeta y con eso crear modelos donde se puedan inferir, por ejemplo, la composición del núcleo del planeta y la composición de la corteza.
Son los métodos que se pueden utilizar. La siguiente pregunta, bueno, excelente ponencia. Una pregunta, ¿existe la posibilidad que exista vida en otros planetas que no contengan agua en ninguna de sus formas y con características diferentes? ¿O se contempla específicamente que debe existir agua para la vida en otros planetas? Muy interesante pregunta. Si en realidad, como la única vida que conocemos es la que se desarrolló aquí en la Tierra, nuestros primeros requisitos son tener esos elementos fundamentales para el desarrollo de vida, como es el agua. Pero también hay investigaciones que buscan la existencia de formas similares con la ausencia de agua. Es posible que no conozcamos parte de esa química. Actualmente se están investigando, por ejemplo, cambiar. Si ustedes conocen la estructura del ADN, porque lo que necesitamos para la vida va a ser algo como el ADN, ¿no es cierto? Se podría esperar que la estructura del ADN sea similar, pero cambiando los agentes enlazantes, como la tiamina o los que conforman el ADN, y que estos vivan en envolturas, que vendría a ser la membrana de la célula, con una composición diferente que permita disolverse ya no en agua, sino, por ejemplo, en hidrocarburos. Pero los experimentos hasta ahora no han encontrado ninguna posibilidad. Sin embargo, está abierta la probabilidad de que en cualquier otro lugar del universo esto pueda darse. La siguiente pregunta nos dice, ¿dónde podemos encontrar esos datos para analizar exoplanetas? ¿Tenemos que pertenecer a una institución de investigación? Gracias por la charla, muy buena y felicitaciones. Buena pregunta. Yo particularmente no he utilizado esos datos. Sin embargo, lo que se hace, y pasa con la mayoría de observatorios y telescopios, es que el telescopio ofrece un tiempo de observación a los investigadores. Entonces, quien está interesado y tiene acceso, hace un proyecto y dice, yo quiero observar, por ejemplo, esta estrella y aquí quizás encuentre o no un exoplaneta. Entonces, el año que se observa, un año o 2 años, esos datos le pertenecen al investigador. Pero después de eso, los datos son públicos. Y entonces, en páginas como la página de la ESO, se puede encontrar las indicaciones para acceder a esos datos. Entonces, de hecho, cualquier persona podría descargarse esos datos y empezar a analizarlos. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor hito descrito en la astronomía que ha llevado a la búsqueda de vida en otros planetas? Interesante. Pues cuando, no sé cómo decir esto, pero el desarrollo de la astronomía nos llevó desde pensar a que somos el centro del universo, que la Tierra era el centro del universo, después a darnos cuenta que no era así, que en realidad estábamos girando alrededor de una estrella que es el Sol, y todavía pensar que nuestra galaxia era la única, y luego nos dimos cuenta de que no era así, que existen miles de millones de galaxias. Entonces, en ese momento, sí, la astronomía abrió mucho más sus posibilidades, y las posibilidades, cuando se entendió la formación de los sistemas planetarios, nos dijo que está bien, alrededor de las estrellas que se han formado y que se están formando, van a existir planetas. ¿Y por qué no podría existir la vida? Ya que las condiciones de esta parte del universo donde estamos nosotros, que es la Tierra, se pueden repetir en cualquier otra parte del universo. Y eso nos ha llevado a intentar buscar la vida en otros planetas.
Muchas gracias por solventar las preguntas de los participantes del día de hoy y por su excelente presentación, que estamos seguros nos ayudará a comprender un poco más sobre el universo y también tener un punto de vista más crítico sobre estos temas que generan interrogantes tanto en las personas y sobre todo, como no, en la comunidad científica. Agradecemos a Santiago Bernal y a los participantes por darse cita el día de hoy en este evento de divulgación científica. Les invitamos a seguirnos en redes sociales para estar al tanto de futuros eventos a realizarse. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias a todos.